David le preguntaba al Señor a qué lugar debo de ir. Amén. Amén. Lo que trae Juan fue el último apóstol que murió y murió de muerte natural porque había una palabra sobre él. Tenemos que tener un nivel de oración superior a los espíritus inmundos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este su canal Esteban Almonte en esta nueva entrega para seguir compartiendo la enseñanza de la palabra del Señor. De este lado su hermano y amigo Aarón Polanco. Me acompaña un elenco de jóvenes de Dios. Mi hermano Juan saludando a la audiencia. Amén, Dios le bendiga. Soy su hermano Juan, un servidor de Cristo. Amén. Profeta Raulín. Dios le bendiga, mis amados. Amén. Así que prepárese para el contenido de este hermoso momento titulado, mi hermano Raulín, Los niveles de oración. niveles de oración. Niveles de oración. O sea, mi hermano Raulín, que existen niveles de oración. Existen niveles en el mundo espiritual. Wow. Sin mucho preámbulo, vamos a permitir que nuestro hermano Raulín esté dando lectura a la palabra del Señor. Amén. Para así dar introducción a este maravilloso tema. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Estaremos leyendo, aleluya, en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3. Gloria a Dios. Amén. Dice, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, pedís y no recibí, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Gloria a Jesús. Leo este último verso en el libro de San Juan. Amén. Amén. Libro de San Juan, capítulo 9, verso 31. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. 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 La primera porción bíblica donde hemos leído es el libro de Santiago. Gloria a Jesús, damos gracias al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. La primera lectura donde hemos leído es el libro de Santiago. Amén. Según los estudiosos dicen que Santiago era conocido como rodilla de camello. Amén. Porque dicen que era uno de los apóstoles que más oraba. Amén. Uno de los que más insistía en la oración. Amén. Por eso le decían rodilla de camello. Porque tenía las rodillas hinchadas de tanta oración. Amén. Amén. Hay una porción bíblica del libro de Santiago que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Eso es un nivel. Amén. Porque ahí está lo que es la santidad. Amén. La justicia. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que el que prueba la justicia, amén, es escuchada su petición. Amén. Mira, me llama la atención abordar el personaje de Santiago. Y con esa introducción que acaba de dar mi hermano Raulín, que se le conocía como rodilla de camello. Rodilla de camello. Y en el capítulo 5, verso 17 de Santiago, vemos a Santiago decir que Elías era hombre sujeto a pasión, amén, semejante a la nuestra. Amén. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y Santiago enfatiza mucho, mi hermano Juan, en cuanto a lo que es el poder de la oración. Amén. Enfatiza mucho en lo que es el poder de la oración. Pero Santiago también aborda otro tema y dice que vosotros pedid y no recibir. ¿Por qué, Raulín? Porque pedir más. O sea, hay gente que tienen años orando y no ven el resultado. Porque dice Santiago, ustedes piden para gastar en vuestro deleite. Sí. Entonces, pedir, pero hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, manito Juan. Gloria a Dios. Pero a mí me falta algo, apóstol, de el tema de Santiago que tú estabas leyendo. Amén. Porque dice que la oración eficaz de justo puede mucho. O sea, ¿qué pasa si el que está orando no es justo? No tiene eficaz. No tiene eficaz. Es por eso que la oración de muchos tardan, porque no están practicando. Espérate, Juan. Dios mío. Ay, Padre. Oraciones de hombres injustos. Sí. Por eso es que no tienen funcionamiento. Amén. Porque Santiago habla claro. Sí. La oración eficaz de justo. O sea, de aquello, la oración va a ser eficaz, es de aquellos que practiquen la justicia. Santo Dios. O sea que si no practicamos la justicia, nuestras oraciones no son eficaces. No son escuchadas. Wow, tremendo. Algo que tiene la oración, según los estudiosos dicen que lo que aparece para hablar de la oración en el original es la palabra tefilá, que significa conexión. Amén. O sea que no es solo orar, sino estar conectado. Sí. Amén. Sí, se dice que la oración es la acción o el medio por la cual el hombre se pone en comunión con Dios. Amén. La palabra orar es hablar con Dios. Y un modelo a seguir
tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia enseña que Cristo era un hombre de oración. Amén. Según Marcos 1:35, dice que Jesús, despertando de mañana, Sí. siendo aún oscuro, Sí. se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Amén. Porque hay una oración que tú tienes que ceder a ella antes que raye el alba. Amén. Esa se llama la oración matutina. Wow. Es la oración donde tú creas un ambiente. Es la oración cuando el alba viene con sus problemas y preocupaciones, ya tú rompiste antes de que el alba amanezca. Fue el clamor y la oración de Jacob. Antes que rayara el alba, Jacob peleó en el mundo espiritual. Amén. Por tanto, ya en el día, él podía fluir. Ayúdame ahí. Hablando de oración matutina, dice el libro de los Salmos capítulo 3, así mismo se titula, oración matutina. Wow. Que cuando Absalón perseguía a David, entonces David estaba orando. Gloria a Dios. Por eso fue que no pudieron quitarle la cabeza a David, porque cuando Absalón estaba pensando en matarlo, David estaba orando. Sí. Por eso se titula el libro de los Salmos capítulo 3, oración matutina. Significa orar de madrugada. Gloria a Jesús. O sea, apóstol, ¿tú quieres decir que la oración te puede guardar de la muerte? Por Amén. supuesto. Dios mío, O sea, la oración te puede guardar de un accidente. te puede guardar. La oración te puede guardar de una tentación. Dios mío. Sí. Pero algo mi parte de David, que David oraba 3 veces al día. 3 veces al día. O sea, David tenía 3 niveles de oración. 3 niveles de oración. Vamos a dar lectura. Dios Salmo 55:16. Dios mío. Dice David, tarde, mañana y noche, Sí. clamaré a ti, me salvaré y me ayudará. Dios mío. ¿Por qué? Porque en Israel habían 3 programas de oración. Gloria a Dios. La oración principal era a las 9 de la mañana, la segunda a las 12 del mediodía y la tercera a partir de las 6. Padre, amado. Cada una de esas oraciones tiene una efectividad en el mundo espiritual. Amén. Porque con la identidad que tú peleas en la hora de la mañana no es la misma con la cual tú peleas en el día, al mediodía. Amén. Ni es la misma con la cual tú peleas en la noche. Amén. Entonces, los hombres de Dios acostumbraban elegir hora específica para hacer guerra. Amén. Por eso Daniel aprendió esto acerca de David, de orar 3 veces al día. Amén. Y por eso Daniel era un hombre espiritual. Dice que en Daniel había un espíritu Dios mío. superior. Es que cuando tú oras hay un espíritu superior en la cual te opera. Por eso los sátrapas quisieron matar a Daniel, pero no pudieron. Sí. Porque cuando tú eres de oración se levantarán contra ti, pero no te vencerán, Raulín. Dios Dios mío. mío. Ayúdame ahí. O sea, tú Aleluya. me quieres dejar dicho que cuando a Daniel lo metieron en el foso de los leones, la oración lo guardó de que los leones no se lo comieran. Nava, Shanda, Loja. Aleluya. O sea, tú me quieres decir que cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo tiran en el horno, la oración lo guardó del horno de fuego. Lo guardó, Dios mío. profeta. Aleluya. ¡Woo! Quiero Dios entrar a mío, algo, quiero ¿qué es hablar lo? de un nivel de oración. Cuando el ciego fue curado, le preguntan a él quién hizo esto. Él le dice que fue Jesús. Amén. Y le dice él le dice, él no es pecador, porque Dios no oye a los pecadores, Sí. sino que él oye a quien es temeroso. Amén. La palabra oír en el original es Shema. Amén. Sí. Sino que Shema significa obedecer. Lo que quiere dejar dicho el ciego es que Dios no obedece a los pecadores, pero sí lo escucha. Sí. ¿Tú escuchaste Amén. eso? O sea, la palabra oír en el original es Shema. Dios sí escucha, pero no obedece. Amén. Amén. Por eso es que Dios, para escuchar, para Shema, para obedecer, tiene que practicar la justicia. Sí. Aleluya. Y algo que podemos ver a la vez, hay que tener un programa de intimidad con Dios. Dios mío. Y es el problema que radica en muchos de nosotros los cristianos. Amén. Ejemplo, Hechos capítulo 3, dice, a la hora novena de la oración, describe que Pedro y Juan iban al templo a orar. Amén. Había un programa de oración. Programa de oración. Igual que Hechos 16:16, dice, y cuando íbamos a la hora de la oración, nos salió al encuentro una joven, la cual tenía espíritu de adivinación. Padre, ¿A qué hora le salió al encuentro? A la hora de la oración. Porque a la hora que tú tienes programa para con Dios, es el momento que el enemigo va a usar cualquier estrategia o medio para interrumpir tu programa de oración. Sí. ¿Sabe por qué hay muchas personas que no están dimensionando? Porque Satanás ha logrado interrumpir su programa de oración. Ay, Por eso en Daniel
lo único que los zapas querían detener a Daniel era su programa de oración. Ahora, ¿por qué Daniel, a pesar de que escuchó el edicto, no detuvo su programa de oración? Pregúntame por qué. Porque él sabía que lo hacía victorioso era la oración. Dios mío. Porque cuando tú entiendes que la oración te da nivel, no hay nada que te haga resistir de no orar. El problema de muchos, Daniel, que han permitido que los zapas rompan su oración. Y cuando tú pierdes el nivel de oración, tú pierdes el nivel de crecimiento. Tú pierdes el nivel de dimensionar en Dios. Y hoy, Raulín, queremos hablar con hombres y mujeres que han perdido nivel y por eso no están viendo puertas abiertas. Dios mío. Gloria a Jesús. Hay un nivel de oración. Cuando Pedro estaba custodiado, cuando Pedro estaba preso, gloria a Dios, ni siquiera la iglesia estaba ayunando, era orando. Y dice que cuando ellos oraron, Pedro fue suelto de las cadenas. Y se le apareció un ángel a Pedro. Eso es un nivel. O sea, hay un nivel donde aparecen los ángeles. Sí. Y operan y rompen cadenas. Gloria a Jesús. Y ese nivel, ¿sabe quién lo activó? Lo activó la iglesia. Dice que entre tanto Pedro estaba preso, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Y dice que las cadenas que ataban a Pedro se rompieron. Y dice la palabra que salieron a puerta cerrada. Porque cuando tú oras, tú te haces invisible. Tú te transportas de un lugar a otro. La gente dice, ¿y cómo él logró llegar ahí? Es que la oración te promueve. La oración manifestará ángeles a tu favor. Por eso Dios necesita una iglesia de oración, manito Juan. Entonces, mi hermano Aarón Polanco, ¿tú me quieres decir que la oración hizo libre a Pedro? Correcto. Padre amado. Correcto. O sea, Pedro recibió la libertad a través de la oración. A través de una iglesia que oraba. Hay algo muy fuerte en esto, porque a Jacobo lo mataron, pero Pedro siguió. Pero Pedro estaba esperando la hora de su muerte, pero había una iglesia orando por él. Espérate. Oh, Dios mío. O sea, que si hay alguien que está a punto de morir, tu oración puede hacer que viva. Puede librarlo. Y puede eliminar el edicto de aquel que dictó la muerte. Gloria a Dios. Y puede detener la sentencia. Correcto. Correcto. Dice que Herodes se proponía sacarle el siguiente día para matarle. Pero la oración de la iglesia canceló el plan de la tiniebla en contra de un Pedro. O sea, la oración canceló la muerte. Canceló la muerte. Y le dio la libertad al cautivo. Fue tan poderosa la oración que cuando la muchacha ve que Pedro llega, piensa que es un ángel. Gloria a Dios. No pensaba que era Pedro. Amén. Es un nivel de oración. Fueron rotas las cadenas. Si tú ves que fue rota la cadena, no era algo espiritual, era algo material. Amén. Materializado. Un ángel se hizo material en la tierra a causa de la oración de un justo. Pero si tú notas algo, apóstol, ¿dónde ese ángel halló la llave de la puerta? Dios mío. Dios mío. No había llave. Porque la puerta grande estaba cerrada. Gloria a Dios. La puerta de hierro. Pero ¿cómo Pedro pasó por donde estaban los guardias sin haber... Dios mío, sin haber sido percibido? Es que te hace invisible ante tus enemigos. Aleluya. Ese es el punto. La oración te saca donde el enemigo declaró muerte. Padre. Por eso necesitamos una iglesia, prototipo de aquella iglesia primitiva, que reconozca el poder de la oración. Dios mío. ¿Dónde estaba Pedro? La pregunta, Raulín. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. Lo que pasa es que la oración va a libertar a los cautivos. La oración va a sacar de los vicios de la droga a los que están atados. Si la iglesia entendiera el poder de la oración, a andar de rodillas que de pie. Padre amado. La oración, que Santiago dice que el que está alegre que cante alabanza, pero el que está afligido haga oración. Amén. Pedro, lo que quiere es dejar dicho el apóstol Santiago, es que la oración quita la aflicción. Él dice que el que está alegre que cante alabanza, pero el que está afligido haga oración. Quien lo está diciendo es el apóstol de la oración, en rodilla de camello, quien se creó orando. Gloria a Dios. Pero entonces, mi hermano Raulín, en ese mismo verso donde tú leíste, Santiago 5:13, ¿por qué Santiago dice que el que está afligido haga oración? Padre amado. ¿Y cómo es que hay gente que cuando están afligidos van donde otro para que le oren? Espérate, Juan. Donde Santiago está diciendo que aunque tú estés afligido, tú tienes la autoridad. Aleluya. Padre, gracias. O sea, que la oración me saca de la aflicción. La oración me fortalece. La oración me anima. Wow, ayúdame ahí, Juan. Oye, es tan poderosa la oración que cuando Cristo estaba padeciendo en su carne para crucificarse por nosotros, Él hacía oración. Padre, quítame de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba orando. Amén. Era tan poderosa la oración que antes de Cristo ir a un paralítico, Él oraba y solamente daba una orden. O sea, tú quieres decir que Cristo
en el medio de oración, primeramente estaban los demonios. Y luego, cuando ya él salía de la oración, los demonios se iban porque ya él había ganado el pleito en oración en el mundo espiritual. Es el punto, profeta. Cristo vencía en la oración y cuando asistía al pueblo solamente daba la orden. Porque el enemigo no se vence en el terreno, el enemigo se vence en el secreto. Sí. Pero ya yo estoy entendiendo algo, mi hermano Aarón Polanco. ¿Por qué es que hay muchos que no ganan guerra? Es porque ellos se ponen la armadura en el medio de la batalla. ¡Ay, aloha! Dios mío. Y hay que ponerse la armadura antes de tú salir a la batalla. Correcto. Porque puede ser que poniéndote la armadura en el medio de la guerra tú mueras. Dios mío. 100%. Cristo tenía ese nivel muy poderoso. Cristo antes de ir al lugar oraba. Claro, oraba en la madrugada. Gloria a Jesús. Cuando descendía del monte solamente daba la orden. Sí. Gloria a Jesús. Por eso decía un profeta en medio de un mensaje que hay que orar para no orar. O sea, él oraba antes en el monte y después descendía para no orar. Ay, Padre. Mira él solamente oraba y después daba la orden. Y daba la orden. Aporto este punto para que cada uno de ustedes también aporten los versos que tengan ahí a cuarta. Amén. Amén. Me fui adelante. Amén. Levantándose muy de mañana. Marco 1:35. Levantándose muy de mañana. Siendo aún oscuro. Sí. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Padre. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. Y él dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, echaba fuera a los demonios. Dios mío. Él está con los discípulos. Sí. Antes que amaneciese, ya Cristo se adelantó y se fue a un lugar a sola. ¿A qué? A orar. Cuando Pedro, Juan, Jacobo, los otros discípulos, ¿dónde está el maestro? Lo encontraron de rodillas. Dios mío. Ahora, Cristo iba a visitar a Galilea. Iba a enseñar en la sinagoga. Iba a echar fuera demonios. Pero él no puede salir al campo de guerra si él no ha peleado de rodillas. No. Está muy profundo. Porque es que tenemos personas que están yendo a lugares, pero no están en condición de oración. No están suficientemente orados. Por tanto, cuando llegan al lugar, no tienen la fuerza espiritual para confrontar la atmósfera contraria. Lo que Cristo me está diciendo, que antes de tú ir a confrontar a tu enemigo, tú tienes que haberlo vencido de rodillas. Ayúdame ahí. La oración es lo que está enseñando las escrituras. Ahora bien, algo me impacta, Adón. ¿Cómo es? Entonces ya yo entiendo por qué que hay mucha gente que no pueden vencer ciertos tipos de demonios. Es porque han perdido el nivel de oración. Te metiste profundo. Te tengo algo ahí. Algo ahí. Entonces, al perder el nivel de oración, los espíritus inmundos son superiores a ellos. Porque nosotros como creyentes tenemos que tener un nivel de oración superior a los espíritus inmundos. Lo dijiste. Es que recuerda que Cristo dijo, hay que no salen ¿con qué? Con ayuno y oración. Que son de poco rango, pero hay otros que son de niveles. Y para poder confrontar esos demonios de niveles, necesita haber estado orado. Amén. Hello. Por eso que Cristo subió al monte de la transfiguración. Cuando ascendió al siguiente día de haber orado, dice que hubo un padre que trajo a su hijo el demonio y se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y él le dijo, hay género que no salen sino con ayuno y oración. Hay género que no salen. Lo que te estoy diciendo, hay géneros que te van a hacer frente. Si tú no estás en el nivel, tú no puedes confrontar esos géneros. Dios mío. Me conectó. Entonces tú me quieres decir a mí que los discípulos no estaban orando. No estaban en el nivel de oración para confrontar ese espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo viene de descender del monte. Amén. Cuando dice que él amaneció en el monte y al siguiente día, porque hay oraciones de muchachos, hay oraciones de niños, pero hay oraciones de adultos. Las oraciones de Cristo eran oraciones de adultos. Tenemos gente que están orando 15 minutos. Pero Cristo le dijo a Pedro. Por eso fue que le dijo a Pedro, ¿por qué no has podido velar una hora? Una hora. Lo mínimo en la oración es una hora. Amén. Y lo dijo el Mesías. Dios mío. Entonces, lo dice la Escritura. Entonces ya yo entiendo por qué que ciertas personas no reciben la liberación a través de ciertos cristianos. Es porque no están orando lo establecido. No están en el nivel de oración. O sea, y cuando no oramos lo establecido, usted sabe algo que estamos violando la ley. Estamos quebrantando la palabra. Entonces, cuando quebrantamos la palabra, lo que hay en nosotros no puede fluir por libertad. No. Recuerda que la Biblia enseña que si alguno ha vencido es esclavo de qué?
Del que lo venció. Entonces, si son esclavos de los demonios, no pueden administrar libertad. No. Porque primeramente tienen que ser libres. Sí. Y una vez libre, volver al nivel de oración. Sí. Y a través de la oración, tú recibes ¿qué? La autoridad. Wow. Y cuando tú recibes la autoridad, entonces tú tienes la autoridad sobre el espíritu inmundo para poder vencer. Dios mío. Pero es como dice Aarón, hay que hacer como Cristo. Hay que vencerlo en el secreto para avergonzarlo en público. Ay, aló, Raúl, ¿en qué me tienes? Hablar de niveles es hablar de un instrumento para diferenciar la altura entre dos puntos. Ok. O sea, que así como hay niveles en el mundo material, hay niveles en el mundo espiritual. Correcto. En medida. Amén. Gloria a Jesús. Hablar de oración es hablar de diferentes niveles. Hay un nivel de santidad. Amén. Hay un nivel de justicia. Por eso que, como le dije, el libro de Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Pero también el mismo Santiago dice, eso está en el capítulo, en el mismo capítulo 5, sí, verso 15. Amén. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Sí. Y el Señor que lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Ahora, o sea, tú puedes tener un nivel de oración alto, pero tiene que ser una oración de fe. Wow. Porque de nada vale tú tener un nivel de oración alto y no tienes fe. Dios mío, entonces la oración no puede funcionar. Dios mío. O sea, para que la oración funcione, tiene que venir con fe. Wow. Padre. Con fe, creyendo de que Dios lo va a hacer. O de que ya lo hizo. Aleluya. Para cuando tú llegues al lugar, ya lo que tú oraste se haga manifiesto. Wow, sí. Por eso es que Cristo dice que cuando tú vas a orar, cierra la puerta, cierra la ventana. Sí. Y ora a tu Padre que esté en los secretos. Y Él te recompensará ¿qué? En público. O sea que si tú eres por un enfermo, Jehová, yo quiero que cuando yo llegue allá, él reciba sanidad. Pero ya tú en el secreto venciste el demonio de enfermedad. Sí. Sí. En el secreto tú venciste la enfermedad, o sea, lo que había en ese hombre. Dios. Ahora bien, amado, tú lo que vas a manifestar en la tierra, lo que tú buscaste en el secreto. Aleluya. Está tremendo, Raúlín, oíste. Poderoso. Mira, hay otro punto que quiero enfatizar en cuanto a la oración. Y es que cuando estamos orando debemos ser persistentes. Sí. Amén. Ejemplo, Lucas 18 nos habla de una viuda y un juez injusto. Y ella iba donde el juez para que le hiciese justicia. Amén. Y el juez dice que ni respetaba a Dios, mi hermano Juan, ni a los hombres, ni mucho menos a los hombres. Sí. Pero esta viuda iba de continuo. Sí. Y el juez no quiso por un tiempo. Amén. Pero llegó un tiempo donde el juez dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. Sí. Sin embargo, porque esta viuda me molesta demasiado, Dios mío, no sé de continuo, me agote la paciencia. por justicia. Y dijo Cristo, ¿acaso no habéis oído lo que dijo este juez? Ay, ¿Y acaso Dios no justicia a sus escogidos? Aleluya. Entonces tú me quieres decir, Adón, que debemos de ser persistentes en la oración. En la oración, Juan. Y hasta que no veamos lo que le estamos pidiendo a Dios, no debemos parar. No debemos pararnos. Es lo que Cristo está enseñando. Vine hoy donde el Señor, Padre, estoy orando por esto. Tengo esta petición. No me puedo resistir. Tengo que persistir. A veces Dios nos prueba. Y Dios quiere que seamos persistentes. Esta viuda fue persistente. Y la persistencia de ella Padre amado. O sea que la persistencia en la oración trae la respuesta que tú estás buscando de parte de Dios. Aleluya. Quiero hablar de otro punto de oración. Desata eso. Otro punto de oración es cuando Ana está orando. Ay. Gloria a Jesús. Dice que Penina la irritaba. Pero cuando ella viene donde Eli, aleluya, hay algo de otro nivel de oración. Es que confunde a las personas que son carnales. Amén. Sino que cuando ella está orando, Eli lo que le dice, digiere tu vino. Gloria a Dios. Está ebria, mujer. El que no tiene un nivel de oración confunde al que ora. Ay, Padre. Él pensaba que ella estaba ebria, pero ella lo que estaba era orando. Ay, Padre. Una oración que le salía del alma. Sí. Ay, Padre. Dice que solamente movía la boca, movía los labios. Pero entonces, como Eli estaba confundido sin visión, decía, digiere tu vino. Pero quiero añadir algo ahí, Raúl. Pregúntame el qué. ¿El qué? ¿Sabe lo que llevó a Ana a orar? Pregúntame el qué. ¿Ay qué? Penina. Si Penina no le irrita, ella no ora. Sí. Hay gente que Dios va a permitir que se le levante una penina. Que se le levante un proceso, una guerra para que tengan que venir al altar. Padre amado. Ana no conocía el altar hasta que no tuvo menosprecio. Dios mío. O sea que los ataques son los que te traen a la oración. Lo dijiste, hombre. Dios mío. Dios va a
que una penina se levante contra ti para que tú vengas al altar de Dios. Dios mío. Ay, Pero padre. entonces, ¿qué pasa con aquellos que cuando lo atacan, en vez de elevarse, bajan? Dios mío. Padre. No son Ana. Porque es que Dios va a permitir, como te digo, cierto levantamiento para que tú vengas al altar. Ahora, lo que Ana concibió, Sí. ¿dónde fue que lo concibió? En el altar. Fue en el orando. altar. La gente está diciendo, el profeta, uno de los profetas más finos después de Moisés fue Samuel. Sí. Dios mío. ¿Y sabes cómo le titulan a Samuel los expertos bíblicos? Sí. Hijo de oración. Padre, amado. Porque su madre tuvo que orar para concebirlo. Sí. mío. Samuel operó en 3 ministerios. Número 1, profeta, sacerdote y juez. Dios Y mío. dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de su palabra. Porque cuando tú eres de oración, tú caminas en dimensiones. Dios Sí. mío. Ayúdame ahí. Ay, padre. Entonces, cuando tú caminas en dimensión, te deja dirigir a Dios. Sí. Correcto. O sea, tú me quieres dejar dicho que Samuel, cuando daba una palabra, esperaba que Dios le dijera. Por supuesto. Sí. Por O sea, tú me supuesto. estás diciendo a mí que a través de la oración yo me puedo acercar a Dios. Ese es el Puedo medio. tener una conexión con Dios. Amén. Y puedo caminar con Dios. Dios mío. Wow, tú estás loco, Juan. Aleluya. Pero hay algo que me impacta. Te voy a dar la parte, apóstol. Gloria Tú a Dios. sabes que hay un nivel de oración que a todo el mundo no visita. Sí. Desátame ese nivel, Mira, profeta. ¿cómo así? ¿Cómo así? Dígame eso. Cuando Salomón oró, Sí. a Salomón lo visitó la misma gloria. Tanto fue la gloria que descendió en aquella casa. Espérate. Tanto fue la santidad Sí. que los sacerdotes no pudieron administrar. Dios Dios mío, Dios mío. mío. Ayúdame ahí, Raulín. Poderoso. Entonces tú quieres decir que hay un nivel de oración que no ministran los hombres sino Dios. Hay un nivel de oración Sí. que no bajan ángeles. Dios mío. Mira, te metiste profundo. Demasiado Esa poderoso. escritura dice que no pudieron los sacerdotes estar allí Administrar. para ministrar a causa de la nube de Dios. Dios Porque mío. dice que Salomón se humilló hasta lo sumo y clamó. La oración de Salomón provocó un avivamiento, provocó una manifestación. ¿Sabes por qué está faltando mucho avivamiento en el pueblo? Debido a la escasez de oración. Dios mío. Porque cuando hay oración hay nube de gloria. Sí. Pero escucha algo que tú dijiste que te se escapó. Tú dijiste que Salomón se humilló ¿hasta qué? Hasta lo sumo. O sea, que para uno alcanzar un nivel de oración Se hay que necesita practicar la humildad. Ay, padre. Porque la Biblia enseña de que al activo Dios lo mira, De lejos. pero Más atiende a quién. al humilde. O sea que para que Dios, la gloria de Dios nos visite o permanezca en nosotros, debemos practicar la humildad. Correcto, correcto. Nivel de oración que lo que trae es dirección. Dios mío, Dios, ustedes están desatando muchos niveles. ¿Cuál es ese nivel que Hay trae un nivel dirección? de oración que trae dirección. ¿Cuál es ese? Cada vez que David se iba a mover a un lugar, él oraba. Amén. Gloria a Jesús. Por eso fue que David recibió el reinado. David le preguntaba al Señor, ¿a qué lugar debo de ir? Amén. Amén. Lo que trae es dirección. Wow, sí, porque la oración te da dirección. Amén. Por eso la palabra enseña que antes del hombre y la mujer de Dios es prender un proyecto, un viaje, primeramente debes consultar la voluntad de Dios. Amén. David en una ocasión iba a atacar a Keila en ese mismo tenor. Sí. Y dijo, Jehová, ataco a Keila. Y el Señor le dijo, atácala. Sí. Pero pregúntame la otra palabra que le dijo a Jehová. ¿Qué le digo? Pero Jehová, tú me la entregarás en la mano. Y el Señor le dijo, te la voy a entregar. David consultaba a Dios mediante la oración antes de descender al campo de guerra. Sí. Por eso hay personas que cuando están en campo de guerra están quedando mal. Porque se fueron sin consultar a Dios. Y cuando tú caminas sin consultar a Dios no tiene dirección. Dios Padre mío. amado. Entonces tú me quieres dejar dicho que los gabaonitas Sí. engañaron a Josué porque no oró a Dios. Ay, Correcto. Dios mío. Dice que Josué hizo pacto con ellos, pero no consultó a Jehová. Sí. O sea, no oró a Jehová. Y por eso los gabaonitas lo engañaron. Lo engañaron. Con astucia, dice la Pero Biblia. entonces, algo me impacta, No. que él viene a consultar a Dios después que el engaño está dentro del campamento. Sí, Ay, porque, padre. porque aquí hay gente que tomaron la decisión sin consultar a Dios. Cuando se forma el problema, ¿dónde está Jehová? Sí. Ayúdame ahí, Raulín. Entonces tú me querías haber dicho que antes de tomar una decisión hay que orar. Claro, mi hermano. Esa es la clave del éxito. Porque es que ellos vinieron con engaño. Aleluya. Y al venir con engaño, Sí. Josué no consultó a Dios, no oró a Dios. Ellos lo engañaron. Y es tan tal que ese pacto con los gabaonitas Sí. trajo una maldición de una sequía de 3 años Sí. sobre la tierra. Estamos hablando de 2 Samuel capítulo 21. Amén. Porque cuando tú tomas decisiones sin consultar a Dios, eso también trae su consecuencia. Dios Amén. mío. Y hay gente que hoy están pagando hay gente que no está en proceso. Sí. Porque no es lo mismo el proceso que la consecuencia. No es lo Amén. El proceso es de Dios, pero la consecuencia es la Son parte
hagas las acciones. Ah, Dios mío, Raulín, hombre. Las consecuencias son las acciones de lo que tú haces. Ayúdame ahí, Raulín. El proceso es la elevación que tiene el hombre de parte de Dios. ¿Me entiende? Entonces, hay gente que tienen que diferenciar si están en proceso o si están pagando la consecuencia. Ay, padre. O sea, tú me estás diciendo que haya a ciertas personas que le está yendo mal, es porque no están orando a Dios. No, no están orando. No están se orando. están dejando dirigir por Dios. No están orando. Ahora bien, hay algo que me impacta de un hombre llamado Moisés. Si nosotros sabemos en la ley, estaba establecido de que nadie podía hacer nada en el día de reposo. Sí. Ay. Ahora Moisés encuentra a un hombre buscando leña en el día de reposo y lo traen a Moisés. Sí. Dice, Moisés, hallamos a este hombre cortando leña y la ley dice que hay que matarlo. Y hallamos un hombre que le dijo, Moisés le dijo a esta gente, no lo maten, vamos a ver qué dice Dios. Dios. O sea, aún por lo que Dios establece, hay que buscar confirmación. Sí, porque es que un verdadero líder no actúa por presunción. Un verdadero líder lo primero que hace es consulta la voluntad de Dios. A ver qué dice Dios. No, porque el líder no está para implantar. El líder está para dirigir. Cuando el líder dirige es porque está en la dirección de Dios. Dios mío. Ayúdame ahí, Raulín. Aleluya, Padre. Oye lo que dice el libro de Proverbios 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tú encomendar es orar. Amén. Tú encomendar es pedir dirección. Amén. Wow. Por eso es que te digo que el hombre de Dios tiene que ser direccionado a través de una oración. Ese es un nivel. Amén. Sí. Donde el hombre habla con Dios y Dios trae respuesta del cielo. Sí, porque en ese mismo tenor de la palabra dirección lo podemos ver en Cristo. Amén. En una ocasión los hermanos de Jesús le dijeron, pero tú no subías a la fiesta. Y él dijo, yo no subo todavía. Todavía no ha llegado mi tiempo. Porque cuando tú tienes dirección, tú no caminas en tu tiempo, tú caminas en el tiempo de Dios. Aleluya. Y hay un lema que dice que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, Cristo caminaba en el tiempo de Dios, en la dirección del Padre. Y por eso vemos a un Jesús fructífero en todo lo que hacía. Ahora, quiero plantar aquí al junto de ustedes, Mateo 14. Amén. Y vamos a hablar de los niveles de oraciones en los diferentes horarios. Amén. Niveles de oración en los horarios. Mateo 14, verso 23. Amén. Después de pedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Aquí vengo. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue andando sobre el mar. ¿A qué horario? A la cuarta vigilia de la noche. Según el calendario de aquella antigüedad, que era el calendario romano, la vigilia se dividía en 3 etapas. A las 6 a 9 era una vigilia. De 9 a 12 era la segunda vigilia. De 12 a 3 era la tercera vigilia. ¿Y a qué hora descendió Cristo andando sobre el mar? A la cuarta. A la cuarta vigilia. ¿Sabe lo que está diciendo? Que Cristo viene a la cuarta vigilia, que tiene que ver con la oración de las 3 a 6 de la mañana. Ay, Padre. Dios mío. ¿Alguien está aquí todavía? Estamos aquí todavía. A las 6 de la mañana. Por eso David entendió el misterio de buscar a Dios en oración en la hora de la madrugada. Hay oraciones matutinas, hay oraciones de tarde, pero hay una oración de madrugada. Recuerda, el enemigo es el rey del reino de la tiniebla. Cuando el enemigo quiere actuar, él busca la hora de la tiniebla específicamente para manifestar sus planes macabros. Porque él actúa en medio de la tiniebla. Pero en ese horario, Cristo está despierto y está velando. Él dice, esto no es hora de dormida. Porque Cristo podía percibir que había un viento que iba a azotar la barca. Y solo hombres de oración podían decirle, viéntate. Que le están hablando a los vientos y los vientos se están embraveciendo. Los vientos no obedecen voces, los vientos obedecen hombres de oración. Padre amado. Gloria a Jesús. Entonces tú quieres decir que cuando tú tienes un nivel de oración alto, aún los vientos se sujetan a ti. Por supuesto, Juan. Es que Cristo lo que está enseñando algo. Nota algo. Cristo subió al monte a orar. Cristo pasó tiempo orando, madrugó orando. Cuando Él llega a las 6 de la mañana, encuentra a los discípulos siendo azotados, pero el hombre camina sobre el mar, porque cuando tú oras, tú caminas en lo sobrenatural. Cuando tú oras, la atmósfera tiene que sujetarse a ti. Ay, Padre. Entonces tú me estás diciendo que Cristo deshizo algo en la madrugada por algo que iba a pasar en el día. Él se fue antes de tiempo.
Entonces tú me has dicho que hay que orar antes de que acontezca. Por supuesto, profeta. Es que la persona no sabe, mira, la oración de madrugada es la oración más poderosa. Amén. Los hebreos lo conocen. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque los hebreos aprenden de su patriarca. Sí. Ellos aprenden de su patriarca. Aleluya. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, lo hizo en la madrugada. Sí. Cuando Jacob peleó su bendición, peleó en la madrugada. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, lo sacó de madrugada. La palabra madrugada, según los hebreos, tiene que ver con redención. Padre amado. Oye esto. Entonces, por eso los hombres y mujeres de Dios entendían que el horario de madrugada era el horario de ascender a lo sobrenatural. Ay, Padre. Por eso es que las personas no entienden el nivel de orar de madrugada. Cuando Dios llamó al profeta Samuel, ¿a qué hora lo llamó? Ay, Dios. Él estaba durmiendo. No fue de madrugada. Los hombres de Dios, cuando tenían un encuentro con Dios, era en la hora de la madrugada. Entonces Jesús viene diciendo: si mi Padre seleccionó la madrugada para revelársele a los antiguos, lo que mi Padre me está diciendo, que cuando yo peleo de madrugada natural. Entonces tú me quieres decir que los vientos estaban azotando la barca con los discípulos porque ellos no estaban orando a esa hora. No, profeta. O sea, tú me quieres decir que el que no ora es más azotado que el que ora. Por supuesto que sí. Y que hay un nivel de oración que te pone a andar en las aguas. Que te pone a andar en las aguas, en lo sobrenatural. Por eso es que lo natural, Cristo lo que hace es que controla la ley de la gravedad. Dios mío. Porque cuando tú oras, la gravedad no te controla a ti, tú la controlas a ella. Ay, Padre. Pero es por eso que hay gente que cuando tienen un nivel de oración tan alto, se ven volando en los aires. Ay, Padre. Se ven volando en los aires sin alas. Entran en lo sobrenatural, profeta. Entran en lo sobrenatural. Raúl, ¿en qué me Entonces tienes? tú me dices que hay un nivel de oración que lo que mata a otro, entonces tú sobrevives. Tú sobrevives. Tú vives donde otros mueren. Ay, porque es que Padre. la oración es un oxígeno espiritual. Padre amado. Entonces, Por eso es que cuando los discípulos están siendo azotados, Cristo es lo que esté caminando. Dios mío. y solamente el hombre llegó y le dijo: mar, enmudece. Sí. Y tú, viento, sujétate. Dios mío. Entonces tú me querías haber dicho que hay un nivel de oración que sujeta lo sobrenatural. Es que lo sujeta lo natural que se levanta en contra de ti, cualquier viento contrario. Dios Pero mío. para eso tiene que haber pasado tiempo en la madrugada de oración. Por eso David dice: de madrugada te buscaré. ¿Por qué David está diciendo específicamente de madrugada? Sí. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu gloria. ¿Pero dónde lo va a ver? En medio de un desierto. Hay niveles de gloria que tú operas. La gente dice: ¿pero dónde fue que Juan cultivó eso? ¿A qué instituto fue? ¿Con quién se untó? ¿Fue que se encontró con Juan Carlos Arga, la gente de renombre? No, respetamos esos mantos. Fue que Juan en la madrugada peleó su nivel. Ay, Dios Padre. mío. Fue que Raulín en la madrugada peleó el nivel en oración. Y simplemente se va a manifestar lo que tú buscas. Ay, Dios mío. Entonces tú me quieres decir que cuando Cristo iba caminando sobre el agua Sí. y la barca, Sí. y las olas o los vientos estaban azotando. azotaban la barca, entonces tú me quieres decir que hay procesos Sí. en el que mucha gente, la barca, se la van a azotar, pero tú vas a caminar encima de ese proceso. Ándale, basoma. Hay problemas que van a azotar a cierta persona, pero tu nivel de oración te va a ayudar a caminar por encima del Lo problema. dijiste, hombre. Entonces tú me quieres decir que ese es el punto, que cuando a Cristo lo crucifican, Sí. que está en la tumba, María y María Magdalena iban orando y decían: ¿quién no va a mover la piedra? Espérate, y la Juan. oración de María Magdalena y María hizo que Dios mandara un ángel y le moviera la piedra. O sea, hay niveles de oración que para ti es un problema. Hace tiempo Dios está sentado encima del Y problema. lo que tú me estás diciendo, que tu nivel de oración, no hay piedra que pueda resistirse delante de ella. Dios mío. Aleluya. Dios mío. Hay un nivel de oración que te hace dormir en paz. ¿Cómo Por eso así? dice el salmista: en paz me acostaré Y así mismo dormiré. Significa que después que tú oras puedes dormir tranquilo. Sí, sí. O sea que hay un respaldo después que tú oras. Y él aplica algo más. Él dice: yo me acosté, Y dormí. dormí y desperté, porque Jehová me ayudó. sustentaba. Tres puntos. Acostarse, Sí. Dios mío. dormir, Sí. porque hay gente que se acuestan pero no duermen. Sí. Y hay otros que duermen pero no despiertan. Ay, padre. Espérate, Raulín. Exactamente. Lo que él está diciendo, recuerda siendo perseguido por su adversario. Sí. No, 3,000 hombres para que lo mataran. Padre, Y él está diciendo: la oración Sí. me guardó, era como una atmósfera. Mis enemigos procuraban mi muerte, pero la oración me dio vida. Pero Padre entonces amado. tú me quieres decir que es por eso que hay gente que se han soñado
de que la culebra lo buscan pero no lo encuentran. Wow. Ay, Padre. Espérate, Juan, te metiste Dios lejos. mío. Es porque a través de su nivel de oración, Dios los guarda, los mete como en una burbuja que solamente Dios sabe dónde está. Sí. Es por eso que si tú notas algo, cuando Moisés muere, que Satanás quería el cuerpo, después que Dios lo enterró, nadie sabe dónde está. No, dale. Pero te voy a dar un dato que tú me conectaste ahí en el espíritu. Sí. Y Raulín también. Sí. Nosotros estamos como tomando esto un poquito llano cuando David dice que él se acostó, Sí. que durmió Sí. y despertó, Sí. porque Jehová lo ayudó. Sí. Hay gente que en el día son de guerra, Sí. Dios mío. en el día están transformados, Sí. pero en la noche la metresa lo vive. Ay, Padre. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque hay metresas que si tú no oras niveles de oración antes de acostarte, Sí. te toman ventaja. Dios Dios mío. mío. No me entendieron. Ay, Padre. Hay jovencitos que son instrumentos de la metresa. Ay. Lo viven, son los espíritus incubo y mío. sucubo Padre. que están enhuevados dentro de ellos. David lo que está diciendo, en mis sueños Satanás no puede interrumpir. Dios Dios mío. mío. Nauta Mayaco. Hello. Es que antes de tú dormirte, tú tienes que pelear la batalla que tú vas a tener en tu sueño. Padre amado. Porque el sueño es más que el mundo real. Sí. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que Ay, yo dije? Padre, Dios ¿Qué fue lo que yo dije? El sueño es más real. Que el mundo real. Dios Porque mío. el reinado, el gobierno de José, ¿dónde fue que Dios se lo mostró? En sueño. Hello, ¿dónde fue que Jacob vio la escalera? ¿Dónde El fue? sueño. Lo que te estoy diciendo, el sueño es el mundo espiritual. Dios mío. Dios mío. No, tú andas más. El sueño es el mundo físico. Sí. Por eso es que tú ves cuando despiertan debilitados. Sí. Porque la metresa lo absorbieron. En sueño. Dios mío, Raúl, y me metiste Se en lo algo loco. chuparon. Padre. Se lo chuparon. Entonces David lo que está diciendo, cuando yo iba a entrar a mi sueño, yo peleé antes de entrar a mi sueño. Dios mío. Entonces- Satanás no podía introducirse. Tú me quieres decir que hay personas que son destruidos por falta de un nivel de oración. Ya lo dijiste. Entonces tú me quieres decir que Dios guardó la casa de Job por el nivel de oración que Job tenía. Dios mío, Ay, Padre. Dios mío. Es que Job tenía 4. Cuando tú oras, hay 4 puntos que tú aplicas. Sí. Número 1, era justo, Sí. era perfecto, Sí. era temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Porque Job entró en un nivel de sacrificio. Y normalmente para sacrificarle a Dios había que darle fruto de alabanza y fruto de labio. Sí. Ahora, aunque tú ores, Dios va a permitir cierta batalla. Sí. Ya que ustedes entraron ahí, ¿por qué? Porque Dios permitió que de una manera u otra Satanás atacara a Job. Pero Job tuvo la resistencia. Porque no es que tú no vas a tener pruebas, Sí. no vas a tener batalla, no vas a tener resistencia en medio de la batalla. Dios mío. Ahora, ya tú tocaste un tema muy profundo, mi hermano Aarón, ahí. Sí, sí. Sí. Porque tú dices que aunque tú tengas un nivel de oración alto, tú vas a tener pruebas. Sí. Sí. Pero a mí hay algo que me impacta de la historia de Job. Sí. Desata eso. Y fue que no fue Job que abrió la puerta. Dios Sí. mío. No. El que le abrió la puerta al enemigo para tentar a Job fue Dios. Dios Sí. mío, Dios Por mío. eso es que ¿por qué Job resistió? Tenía un nivel de oración. Sí. Sabía en quién creían, en quién había confiado. Dios Ah, mío. Ahora bien, si tú notas algo, la Biblia enseña de que Dios no da carga a sus hijos. Que no puedan ser. Que no puedan Entonces Job entendía y sabía que Job podía soportar eso. ¡Wow! Es que la oración te da soporte. La oración te da resistencia. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Cuando Cristo en Mateo 26 le dice a Pedro, velad y orad para. Dios mío. Que no caigan en tentación. Ok, Lo que te estoy diciendo que si tú no, hay tentaciones que tú no resistes. Sí. Dios mío. ¿Por dónde que está el camino, profeta? Dios mío, sigue fluyendo. Profeta, Cristo sabía lo que venía. Por tanto, Pedro, tú tienes que estar orado. Sí. Pedro, tú tienes que estar consagrado en oración. Porque por eso, al faltarle oración, lo primero que hizo que sacó la espada. Sí. Dios mío. Porque cuando tú no te oras, tú sacas la espada humana. Entonces tú me vas a decir que por eso es que hay Padre gente que amado. cuando se ven acorralados sacan el machete. Sacan el machete y la mala palabra, el enojo, la ira y el nombre antiguo lo manifiestan. Porque no tienen oración. Porque lo que hace la oración es que te hace dócil, te hace humilde. La oración Sí. mengua la carne, pero eleva el espíritu. Dios mío. No. Entonces tú Ay, me padre. quieres dejar dicho que cuando tú tienes un nivel de oración bien profundo, Sí. el nivel de oración hace que la carne se sujete. Nauta Dios Mayeco. O sea, hace que el espíritu sobresalga. Sobresale sobre ti. Por eso Juan dice, es necesario que yo mengue para que él... Crezca. Pero ¿dónde es que tú vas a menguar? Cuando tú oras, tu humanidad mengua. Aleluya. Llama. Mío. Por eso Moisés, ¿cómo descendía su rostro? Transfigurado. Porque la oración te cambia, te muda. Mío. Cuando
te ven a ti, Raulín. Cuando te ven, no te ven a ti, están viendo a Dios en ti. La oración te hace brillar. Sí. Por Mateo 17, que Jesús oraba en la apariencia de y brilló como el sol. Y ese brillo, profeta, ¿dónde lo compraste? Es el Espíritu que te lo da orando. Padre, entonces tú me quieres decir a mí que cuando tú tienes un nivel de oración bien alto, o sea, tú recibes una transformación. 100%, profeta. Y entonces, ¿cómo es que hay gente que oran 5, 6, 7 horas y no son transformados? Escucha por qué. Padre. Escucha por qué. Porque, ayúdame, Raulín. No son transformados porque la palabra que aparece en el original es tefilá, que significa conexión. Significa que solamente oraron, pero no se conectaron. Espérate, Raulín. O sea, quiere decir que ese horario que ellos oraron, lo oraron en la carne. Dios mío. O sea, lo que tú me estás diciendo, que hay oración en la carne y oración en el espíritu. Sí, sí. Vamos a confirmar esto. Hay una oración que es conexión. Por eso es que le dije que la palabra que aparece en el original es tefilá, que no es solamente orar, sino conectarse. Alío, mayaco. Mira lo que dice Santiago capítulo 12. Perdón, Zacarías capítulo 12, verso 10. Sí. Y yo pondré sobre la casa de David un espíritu de oración. ¿Qué es lo que Dios va a poner? Un espíritu de oración. Ahí yo te estoy confirmando de parte de Dios. Sí. Hay gente que ora y hay otros que oran en el espíritu. Dios mío. Efesios 6, 18. Ay, Padre. Orando con toda oración y súplica. Sí. Espíritu. No me escucharon de qué lado. Ay, Padre. Humana, sí. Pero en el espíritu. ¿El espíritu qué se requiere? Estar en el espíritu. Sí. Ayúdame ahí, Raulín. Dios mío, hay algo que quita la oración y es el temor. Por eso dice el salmista David, en el capítulo 3 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Porque en ese momento que Absalón lo perseguía, él estaba orando. ¡Wow! Dios mío, o sea, entonces tú me quieres decir que por eso fue que él en el Salmo 37 dijo que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Ay, Padre. O sea, la oración, el nivel de oración te quita el temor. Es que te lo quita, manito. Y algo más. Oye, lo que a mí me gusta algo. Porque dice que Aitofel le dijo a Absalón, dame 3,000 hombres, yo perseguiré a tu padre. Sí. Y lo mataré porque él está cansado. Sí. Y cuando David escuchó que la conspiración era fuerte contra él, dice que David oró. Pregúntame de qué fue el moró. Dios mío, ¿de qué fue el moró? Y dijo, Jehová estorpece el consejo. ¿Qué es entorpecer? Es que tú tienes un plan de muerte contra mí, pero no lo vuelve nada. Por eso hay gente que el infierno se levantó contra ellos, pero desbarató los planes casa. Por eso fue que cuando David oró, se entorpeció el consejo y entonces no fue escuchado y se ahorcó. Dios mío, profeta, te metiste lejos. ¿Tú me quieres decir que cuando David ora, la muerte se interrumpe? Entonces, por el mal corazón de Aitofel, la muerte agarró al mismo que oró. En esto, cúndala. Hay cosas, hay enviaciones. Y hay brujos que le envían a ciertos cristianos. A los cristianos. Porque el nivel de oración te pone un escudo. Monija Naya, Cuba. Hay gente que necesitan volver a orar, porque hay espíritus que están tomando posición en su familia. Necesitamos un David que diga, Jehová, trastorna los planes ancestrales que están persiguiendo a mi familia. Altares que creen que tienen no lo va. Lo que me te estoy diciendo, el David de este tiempo, nosotros que Dios plantó. Entonces, tú me quieres decir que cuando tú tienes un nivel de oración muy alto, por eso es que yo he escuchado personas que han dicho, a mí me persiguió un gato negro, pero cuando me llegó se devolvió. O sea, se devolvió para el que lo envió. ¿Por qué? Porque la autoridad no está sobre ti, y no sobre el que lo envió. Entonces tú me quieres haber dicho que el nivel de oración detiene a la muerte. Por supuesto. El nivel de oración detiene los planes del diablo. Por supuesto. El nivel de oración detiene los planes de los demonios. Amén. Y entorpece los demonios. Profeta. Ay, Dios mío. No sé si tiene una porción, pero te lo entrego. Mira. Oye lo que dice Pablo. 6:18 de Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración, en todo tiempo. Hay gente que un tiempo oraron, pero otro tiempo dejaron de orar. Dios mío. No tienen estabilidad en la oración. Por eso en un tiempo tú lo ves fuego, pero en otro tiempo lo ves apagado. Ay, Padre. Porque no tienen constancia en la oración.
y súplica en el Espíritu. A Dios hay que suplicarle. Ay, Padre. Hay que derramar tu alma. No digas que yo voy a entrar y te digo otra cosa. No, tienes que suplicar, tienes que rogar. Y velad en ello con toda Verancia. ¿Qué es la palabra velad, Raúl? Ayúdame ahí. Dios mío. O sea, estar atento. Padre, estar sobrio. Dios mío. O sea, la consiste en el horario de la noche estar alto. O sea, yo tengo que madrugar en la oración. Yo tengo que sacrificar para ver cierta respuesta de oye esto, y perseverancia. Hay gente que no son perseverantes. Dios mío. Ahora, y súplica por todos los santos. Y oye lo que dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con el misterio del evangelio. Ay, Dios mío, pero Dios entonces, tú me quieres decir a mí, gloria a Dios, que no es constante en la oración, es a lo que se refiere Santiago. Sí. Que aquel hombre cuya alma no es recta, es inconstante en todo su camino. Ay, o sea que cuando debemos tener un alma recta, es cuando tenemos un nivel de oración alto. ¿Me entiendes, Juan? Y la perseverancia, y escucha esto, escucha lo que me llama la atención. Dice Pablo, y oren también por mí. ¿Para qué? Para que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo no está diciendo que la palabra se lo de otro medio, sino la oración te da palabra de nuevo. Y dice, ¿para qué? Para dar a conocer el misterio. Porque cuando tú oras, tú operas en misterio. No me escucharon aquí. Ay, Padre. Juan, agarra esto. No es lo mismo operar en sabiduría y en conocimiento que operar en el misterio. Dios mío. Porque el misterio es una revelación. La revelación es para los hijos. Ayúdame ahí. El misterio es lo oculto, lo reservado. O sea que cuando tú oras, Dios te revela lo oculto. Por eso es que cuando Daniel oró, le fue revelado el sueño que tuvo una mujer. Sándalo, Jaquima. Entonces tú me quieres decir que cuando Pablo y Silas son encarcelados, la oración fue que hizo que abrieran los ojos espirituales de Pablo, y él vio cuando el guardia se iba a matar. Él lo vio, manito. Y le dijo, no lo haga. Padre amado. Porque que la oración te anticipa lo sobrenatural. Porque Pablo operaba en lo sobrenatural y caminaba en lo natural. Pero la pregunta que yo me hago, ¿cómo Pablo vio que ese hombre se iba a matar si estaba preso? Pero escucha el nivel, dice que a la hora de la madrugada, Pablo y Silas cantaban himnos y oraban. Porque cuando tú oras, tú caminas adelantado a los tiempos. ¿Alguien no me escuchó esto? O sea, tú me quieres decir que a través de la oración la visión se activa. La visión se te activa. Por eso Dios le dice, Jeremías, ¿qué tú ves? ¿Qué dice Jeremías? Ve una vara de almendro. Le pregunta por segunda vez, Jeremías, ¿qué tú ves? Ve una olla hirviendo. Porque cuando tú eres profeta y eres de oración, Dios te anticipa lo que ha de venir. Amós 3:7. Porque no hará Jehová el Señor nada sin revelárselo a su siervo los que no están caminando en revelación debido a la falta de oración. Dios mío. Entonces tú me quieres dejar dicho que cuando tú tienes un nivel de oración alto, tus ojos se ponen como el águila que ve a 100 metros. Por supuesto, profeta. Aleluya. Raulín, dame lo último. Juan me va a dar lo último y termino con lo último. Que esto está si no, vamos a amanecer aquí. Aleluya. No. Que Jeremías decía, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Mediante qué? La oración. Dios mío, Dios mío. Por eso es que te estoy diciendo, lo que te acordaba ahorita es que Nabucodonosor tuvo un sueño y perdió el sueño. Pero entonces cuando Daniel ora, se le es revelado el sueño, porque la oración trae revelación. La oración descubre los secretos. La oración trae la revelación de los misterios. Ese es el punto, profeta. Es que si nosotros entendiéramos la importancia de la oración, un ministerio sin oración no es ministerio. Efesios 6:4. ¿Alguien me lo puede buscar? Un ministerio sin oración no es ministerio. ¿Dónde está Esteban? ¿Qué fue lo que yo dije, Esteban? En lo que el book de Efesios. Sí. Yo te voy a hablar algo que está en el libro de los Proverbios. Hechos 6:4, perdón. Capítulo 15, verso 29. ¿Qué nos dice allí? Y allí dice que Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Entonces tú me quieres, el libro de los Proverbios me está enseñando que para que Dios oiga mi oración, yo tengo que practicar la justicia. Sí. Y recuerda que impío no es todo aquel que no es cristiano. Impío es todo aquel que practica la impiedad. Ay, Padre. Y la palabra justo ahí se aplica como santidad. Y la palabra santidad tiene que ver con apartado, separado. Lo que está diciendo es alguien que está apartado y separado de hacer lo indebido. Dios mío. Porque hay cosas que van a interrumpir tu oración.
Sí. ¿Alguien no me entendió esto? Hay gente que ayuda más que tú y tú ayudas menos y Dios te escucha a ti y a yo no. Sí. Dios mío. Porque no está en el sacrificio, sino en la obediencia. Ay, Dios mío. Primero Samuel 15:22. No, que estos corderos es para sacrificárselo a Jehová y de Saúl. Y dice el profeta, ¿acaso se complace a Jehová menos sacrificio que la obediencia? Ay, Padre. ¿Acaso no es mejor obedecer que sacrificio? Sí. Isaías 58. El pueblo ayunó 70 años y Jehová no recibió el ayuno. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por dónde que está el camino, Changay? O sea que cuando no están bajo obediencia, No sirve. Dios mío. El ayuno no sirve, tiene estorbo. entonces la oración no llega al trono. No puede llegar, profeta, porque hay una interferencia. Raulín, dame Biblia. Dios mío. Hechos capítulo 6, Verso 4. Dios mío. En el nombre de Jesús dice, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos En la oración y en el ministerio. de la palabra. Ese era el fundamento de los apóstoles. Amén. La oración y el ministerio, de la palabra. ese era el fundamento de ellos. Lo que pasa es que hay ministerios sin oración. Sí. Y un ministerio sin oración, pregúntame qué pasa. ¿Qué pasa? No es sostenible en el tiempo. Dios mío. Va por un tiempo, está de que en otra dimensión, pero al pasar de los días se ve fumar. Dios mío. La edad de un ministerio es la Oración. Por eso 3 veces al día. Sí. Por eso Pablo era de oración. Los apóstoles eran de oración. Sí. Entonces tú me quieres decir a mí que la sombra que andaba con Pedro sanaba a los enfermos porque él mantenía un nivel de oración. Toma, hombre, Dios Juan, mío. te siento Entonces loco. tú me quieres decir que le traían los pañuelos de los enfermos a Pablo sanado por el nivel de oración. Sí. Dios mío. Ese es el punto, brother. Por eso Pablo fue traspuesto al tercer Cielo. y escuchó palabras Pablo. que no le he dado al hombre. Conocer. Porque es que cuando tú oras, viste en esta tierra, Sí. tú solamente vienes a llevar una palabra y sube otra vez. Dios Entonces mío. tú me vas a decir que cuando Juan estaba en la isla de Palmo, a él le fue revelado el Apocalipsis porque aún en la isla de Palmo él mantenía un nivel de oración. Recuerda que mío. él dice, y yo estaba en el Espíritu Sí. en el día del Señor. Nadie que no ora puede estar en el Espíritu. Ay, Dios mío. Padre. Por eso a Juan se le revela lo último. Sí. Por eso a Juan se le revela Sí. Lo último. lo último. Porque cuando tú eres de oración, lo tiene que revelar. Dios O sea, mío. entonces tú me quieres decir que aún tú estando preso, exiliado, tienes que mantener el nivel de oración. Pero escucha que dice la traducción acerca de Juan el teólogo. Sí. Que a Juan lo echaron en una olla de hacerte caliente Sí. y no pudo morir. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque en San Juan 21 Cristo dijo, y si yo quiero que él se quede hasta que él venga, ¿a Sí. ti qué, Pedro? Ay, Padre. Y dice que Pedro entendió que Juan no iba a morir. Juan fue el último apóstol que murió. Y murió de muerte natural porque había una palabra sobre él. Dios Dios mío. mío. Pero ¿por qué había una palabra? Porque Juan era íntimo de Jesús. Cuando la muerte no te conoce. Dios Padre mío. amado. Profeta, te tengo lo último. Yo no sé O cuál es lo sea último. que cuando tú tienes un nivel de oración, Sí. tu nombre no lo pueden escribir en el libro de la muerte. ¿Y por idea dónde, Dios mío. profeta? Es que tú eres inextinguible. La palabra inextinguible, tú eres perdurable. Nadie puede desarraigarte. Pero entonces tú me vas a decir que por eso es que hay hechiceros que le han llevado cédula de cristiano y dicen yo no quiero ese hombre ni esa mujer aquí. ¿Y de a dónde? Mío. Son tipo Eliseo que están muertos pero están vivos. Dios mío. Eliseo estaba muerto pero estaba Vivo. porque nadie muerto puede darle vida a otro. Dios mío. ¿Y cómo un hombre chocó con los muertos, los huesos y revivió? Estaba muerto a su carne, pero vivo a su espíritu. Entonces los huesos de él estaban vivos por el nivel de oración Por que el tuvo cuando nivel. estaba en la tierra. Entonces tú me quieres dejar dicho. A lo que Juan desata ese código, búscame a Daniel 10:13. Entonces tú me quieres dejar dicho que antes de Jesús se manifestó la resurrección a través de los huesos que estaban llenos de unción de un hombre. Por supuesto, profeta. Esos niveles de oraciones. Estamos hablando del código de los niveles de oraciones. Dios mío. Vamos a ver qué nos dice Daniel 10:13. A ver si es por ahí. Nombre de Jesús, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino a mí para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ok. Estamos escuchando al arcángel Gabriel, que es el ángel mensajero. Sí, Daniel oró. sí, Desde el primer día que Daniel oró, la oración llegó. sí, Al trono. Pero el mensajero, que es Gabriel, viene con el mensaje. sí. Pero, ¿qué es lo que hay en los aires? Dios Demonio. mío. Repite eso. Demonio. Y de alto rango. Era un príncipe. Un principado. No, alguien no me entendió esto, lo dije en inglés. Mío. Mau.
Un principado se opuso. Sí. Pero ¿qué hacía Daniel mientras había oposición? Seguía orando. ¿Qué hacía Daniel? Seguía orando. Lo que te estoy diciendo es que la gente cree que la bendición va a llegar a la noche a la mañana. Dios mío. Aire que tú tienes que pelearla de rodillas. 3. Y buscar al Señor en oración, en ayuno y silicio. Sí. Ahora bien, dentro de ese mismo tema, ese mismo punto, ¿cómo es que ese espíritu escuchó la oración de Daniel? Ay, Juan, espérate, Juan, tú te estás metiendo lejos. Aleluya. Aclárele eso a la multitud. ¿Cómo fue que él escuchó la oración de Daniel? Sí. Mira, lo que podemos ver en el mundo angelical, los ángeles no son como nosotros creemos. Porque existen dos tipos de ángeles, los ángeles buenos y los ángeles malos. Porque por eso habla de Satanás y sus ángeles. Recordando que los demonios son ángeles caídos, pero son ángeles. Los ángeles no habitan en tiempo. No, los ángeles no tienen parámetros, son espíritus. Ellos se mueven y se mueven por encima de la ley de la gravedad. No se cansan. No se cansan porque son espíritus. Ahora bien, no se duermen. Escribe en Efesios 10 cómo están organizados los ángeles. Cuando Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados igual espirituales que moran en las regiones celestes. Espérate, ¿dónde está la? Tú me estás diciendo que hay espíritus que moran en los cielos. Por supuesto. En los aires. En los aires. Entonces, cuando viene descendiendo el mensajero, los ángeles detectaron, espérate, no pueden dejar que él cruce. Hello. ¿Cómo? Con la oración. Pero por día. 21 días. La palabra 21 equivalente. 3 semanas. ¿Y cuánto una semana? 7. 7 es el número perfecto de Dios. El 7. 3 para el Espíritu Santo. Hay un número que tú tienes que romper para que tu bendición pueda llegar. Que quieren que otros rompan por ellos. Dios su bendición. Entonces tú me quieres dejar dicho que hay oraciones que hace tiempo fueron contestadas. Lo que pasa es que están detenidas en los aires. Están detenidas. Y solamente el hombre que persiste va a haber respuesta. Dios mío, aleluya. Amén. Amén. Solamente el hombre que persiste va a haber respuesta. Rolín, yo no sé si tú tienes algo último. Ya debemos terminar. Pero vamos a amanecer si nos llevamos de este punto. Amén. Esto ha sido de gran bendición, el poder compartir con estos jóvenes, ¿verdad? Mi hermano Juan, mi hermano Raulín, hombre de Dios, de este maravilloso tema, niveles de oración. Han habido muchos puntos de parte de Dios que se han tocado. Amén. Así que usted que está ahí, dale me gusta a este video. Amén. No olvide dejar en la caja de comentarios qué tal le ha parecido, si le gustaría que este segmento siga, pero también compártalo, suscríbase, que esto simplemente inicia y la gloria postera, Juan, será mayor que la primera. Que la primera. Raulín, despídete de ese público. Si hay algún tipo de estudio que ellos quieren que le traigamos en otro momento, amén, ellos pueden comentar en la caja de comentarios. Amén. Dejar el comentario. Amén. Y que Dios bendiga a la audiencia y esperemos que este tema les sea de edificación. No, esto está loco, Raúl. Esto está fuera de lo humano. Juan, vamos a hacer una oración por los que están ahí, porque yo sé que hay personas que se han debilitado. A mí me impactó el intro de mi hermano Raulín, cuando hablaba de que Santiago era conocido como rodilla de camello. Y es que el camello tiene un misterio, que el camello es un animal cuadrúpedo de 4 patas, y lo usaban mucho en el Antiguo Oriente porque era resistente y a la vez podía llevar mucha carga. Cuando él llegaba a su destino, ¿sabe de qué forma él se descargaba? Si el amo no lo descargaba, se arrodillaba sobre las 2 patas de adelante y la carga se desplomaba. Lo que está diciendo Santiago, que hay carga que solamente de rodillas tú te libertas de ella. Y yo quiero que tú hagas una oración por ese pueblo que está ahí, porque hay gente que van a entrar en niveles de oración. Hay gente que como Daniel van a romper en el mundo espiritual, Juan. Desate esa oración. Gloria, mi alma te adora. Mira que estamos ante tu presencia en esta linda noche. Mira este estudio, este bello estudio, este meso estudio. Lindo mi abracanda ya tué. Mira los oyentes, Nazareno, Rey de Gloria. Envía un espíritu de oración. A cada gente que escuche este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están decaídos, que la oración los restaure, mi alma te adora. Que ellos vuelvan a su posición, Jehová de Gloria. Que ellos entiendan que hay que mantener el nivel de oración. Eterno Dios. Padre, que para tener un encuentro contigo y ganar esta batalla,
que mantener el nivel de oración. Sí, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Será tú una próxima. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.